En los acuerdos que conocemos, ¿qué tanto está amarrado el sistema de justicia transicional con nuestro sistema orgánico institucional de justicia y qué tanto debería afinarse en este proceso de discusión en el que estamos en este momento? Pues muchas gracias, doctor Roberto, y por supuesto, en nombre de la Fiscalía, esta expresión de gratitud la extiendo no solamente al periódico, sino también a la Universidad del Rosario, a través de su rector, a la Fundación, a Naciones Unidas que nos han convocado a esta reunión, que juzgo de la mayor importancia. Hasta hoy, si ustedes lo perciben, porque los colombianos somos muy perspicaces, el Poder Judicial no ha hablado sobre los acuerdos. Ni las Cortes, ni la Fiscalía General de la Nación. Yo quiero decírselo por conducto suyo al país, que llegó la hora, señor director. Y llegó la hora porque el país habrá de saber que el Poder Judicial, y me arrogo una representación que no tengo, pero lo hago en ejercicio de una agencia oficiosa ilustrada. Las Cortes y la Fiscalía creemos en la paz, señor director, y no queremos obstruirla, queremos coadyuvar a este proceso de reconciliación nacional. Pero es muy importante que bajo el entendido de que hay una jurisdicción especial que tiene unas competencias de naturaleza preferente en los acuerdos que se han llevado a cabo, que se han adelantado, se advierta que esa jurisdicción especial no sustituye la jurisdicción ordinaria y no puede haber un tránsito abrupto entre una y otra, porque todas ellas deben coadyuvar al cumplimiento sagrado de los valores que encarna un Estado de Derecho. Por eso creo que es muy importante que se oiga hoy a los operadores judiciales para asegurar el buen suceso de la acción entre la jurisdicción especial, en donde no hay paradigmas y las discusiones que se están abordando hoy son todas bienvenidas. Esos no son temas que se hayan agotado en la discusión ecuménica en relación con sociedades en transición, no, para nada. Pero sí que se oiga lo que piensan las Cortes y la Fiscalía para que la seguridad jurídica de todas las personas involucradas como sujetos de la acción de la jurisdicción especial y de la jurisdicción ordinaria no nos llamemos a engaños. Y hasta hoy los operadores judiciales no han sido escuchados, esa es la verdad. Ha habido un clamor de las Cortes y de la propia Fiscalía General de la Nación, así se lo hemos expresado muchas veces, yo mismo en mi discurso de posesión hace apenas un par de meses al presidente de la República. Es importante que se nos oiga a los operadores judiciales, porque puede haber una fractura ya en la implementación de los acuerdos, o porque la premura no ha permitido identificar claramente algunos aspectos, o porque finalmente se está actuando con algún grado de improvisación o precipitación en temas que son de altísima filigrana legal y que no aparecen en los acuerdos, y eso ha sido motivo de una gran incertidumbre para los distintos beneficiarios o sujetos de las jurisdicciones, tanto de la jurisdicción especial como de la jurisdicción ordinaria, que es la hora de resolver. Menciono esto porque me habilita un poco con ilustrarlo con ejemplos. Por un accidente virtuoso, llegó a nuestras manos hace un poco más de un mes y medio, un proyecto de ley que sería el proyecto de amnistía. Y ahí se definía dentro de los delitos conexos al delito de rebelión el lavado de activos.
Y por supuesto la reacción del fiscal general de la Nación fue pedirle al señor presidente de la República que valorara esa conducta, porque por esa vía, al establecerse la conexidad del lavado de activos con la rebelión, estábamos legalizando el patrimonio ilícito que se había acumulado a lo largo de los años, de las décadas, producto del secuestro, del narcotráfico, de la extorsión, y advertíamos que eso debía ser objeto de una valoración política para ver si eso transmitía lo que la sociedad colombiana realmente quería. Al advertirse el presidente de la República, de boca del fiscal general de la Nación, de esta circunstancia que yo considero absolutamente oprobioso, el señor presidente fue el que puso el grito en el cielo, dijo esto no puede ser, y ustedes verán que en el proyecto final, ese acuerdo que había sido negociado por el ministro de Justicia de la época, tuvieron que emascularle la posibilidad de que el lavado de activos fuera un delito conexo al delito político. Por un accidente tuvimos oportunidad, pero mire usted, señor director, esto puede tender hacia un monólogo, pero es que llegó el momento de mencionar por qué es necesario que hablen las Cortes y el fiscal. Uno, la incertidumbre jurídica en que hoy se encuentran los desmovilizados. Al presidente Uribe, ustedes lo han oído hablar una y otra vez que le preocupa mucho la integridad física y ese tiene que ser una preocupación nacional, porque ahí hay unas personas que están incorporándose a la vida civil, a la democracia, y tiene que haber un factor tutelar de todas las autoridades, de toda la sociedad colombiana, para que en este limbo en que nos encontramos, su integridad física esté absolutamente resguardada y preservada. Pero es más delicado lo que está pasando desde el punto de vista de la incertidumbre jurídica. Mire usted, señor director, en primer lugar, se estableció en el acuerdo final que ellos serían objeto de una amnistía hasta el momento en que cesara la rebelión y en todo caso al momento de entrar en vigencia el acuerdo final, lo que se definiría a través de un acuerdo. Correcto. Ese acuerdo se produjo y como resultado de él, suscrito entre las dos partes, las FARC en su 10ª conferencia lo ratificaron y declararon que no son rebeldes hoy frente al Estado de Derecho. Su estado de rebelión cesó. Esa no es una pequeñez jurídica, porque ¿qué va a pasar entonces desde el momento de la conferencia y de la fecha del 3 de octubre que definieron las partes en adelante desde la perspectiva del accionar de los operadores judiciales? Si el operador judicial que la Fiscalía mañana se encuentra con un ciudadano que perteneció a un movimiento alzado en armas contra el Estado, que ya no es rebelde porque así se definió, con contenido político y contenido jurídico, y usa prendas privativas de las fuerzas militares, usa transmisores, usa armas de uso privativo también de la fuerza pública, ¿esas conductas van a ser objeto de la amnistía en los términos que están regulados en el acuerdo? No. ¿Y cómo se corrige eso? Pues nos tienen que oír, porque si mañana la Fiscalía General de la Nación captura a una persona que ni va ni viene, porque es que yo no sé qué les está pasando, ni están en las zonas de concentración, porque pues esto no tiene ninguna integridad jurídica en este momento en el limbo, ni están en las zonas de consolidación donde estaban haciendo presencia porque ellos ya se estaban movilizando. Y en ese tránsito, la Fiscalía General de la Nación captura a una persona de esta naturaleza, ¿va a haber amnistía frente a ella en este periodo de interinidad, en este limbo jurídico? La respuesta sería, como ya no son rebeldes, eso es un delito ordinario, competencia de la jurisdicción ordinaria. Eso es lo que quiere el país, eso es lo que quiere el no y eso es lo que quiere el sí. Escúchennos, por favor. Sí, lo interrumpo un momento, señor fiscal, para decir lo siguiente. Cuando uno habla con miembros del sistema judicial en todos sus niveles, se quejan muchísimo de lo que usted está diciendo.
de que no los han tenido en cuenta durante todo este proceso de elaboración de los acuerdos, que se sienten, entre comillas, bueno, marginados, muy marginados, por el hecho de que el Ejecutivo en todas sus expresiones ha participado en los acuerdos, el Legislativo sin lugar a dudas, pero el sistema judicial no, la rama judicial no, sino únicamente para avalar a posteriori ciertos términos de los acuerdos. Digamos que esa es una postura absolutamente comprensible y que se les oiga es necesario. Pero aparte de eso, en la menudencia de los acuerdos, ¿qué hay en el tema de justicia que uno pueda señalar? Como usted ya mencionó, que puntualmente hay muchas cosas señalables y corregibles en este momento. Muchas cosas. Podríamos hacer un inventario rápido para promover la discusión, si le parece, y hacer esto un poco más amable y ameno. Primero, seguridad jurídica. Ese tiene que ser un objetivo ineludible del acuerdo. No hay seguridad jurídica. Empiezo por manifestar, ¿va a haber tutela o no contra las sentencias de la Jurisdicción Especial de la Paz? Si usted oye a los autores dicen, no puede haber tutela porque esta es una jurisdicción que se agota en cabeza del Tribunal Especial. Pues lo mismo ocurre con la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción contenciosa, donde el organismo de cierre es la Corte Suprema o el Consejo de Estado, y respecto de sus decisiones hay tutela por parte de la Corte Constitucional. O sea, no es cierto lo que escribieron frente a lo que quieren, y si no recrean esa voluntad política que es el acuerdo en textos legales, vamos a confrontarnos con tutelas frente a las decisiones de la Jurisdicción Especial de Paz. El tema de los activos. El tema de los activos se omitió en las discusiones, es necesario resolverlo. Es necesario resolverlo porque la ilegalidad no se debe purgar, no está purgada en los acuerdos, pero si se preserva en la tenencia de los activos ilícitos, yo lo he dicho como fiscal y lo dije por razones de lealtad con el proceso, no para obstruir el proceso. Si a partir del 3 de octubre, en que todos confiábamos, de acuerdo con lo que se había convenido, entraría en vigencia el acuerdo, se advertían activos ilícitos en su poder y eso constituía un lavado de activos, eso era un delito ordinario, ya no sometido a la Jurisdicción Especial de Paz, y iban a decir en ese momento que era una actitud obstruccionista, cuando lo que estábamos era imponiendo el orden jurídico en materia de activos. En materia de cosa juzgada, las Cortes han dicho una y otra vez en privado, le han dicho a los delegados del gobierno, lo que ustedes definieron, la revisión de la cosa juzgada por errores fácticos o errores de derecho, plantea una inseguridad jurídica manifiesta. Quedó en interinidad todos los fallos que con ocasión del conflicto fueron dictados por la jurisdicción ordinaria. Y si son por manifiestos errores, señor director, desde el punto de vista de la aplicación de la ley aplicable o de la valoración de las pruebas, lo que dicen las corporaciones judiciales es, entonces lo que nos van a decir es que nosotros cometimos unos prevaricatos, porque si hubo un manifiesto error jurídico o de apreciación de la prueba, ¿qué va a pasar? Con un ingrediente que también plantean las Cortes con muy buen sentido, por eso hay que oír a los operadores judiciales. Todas las investigaciones de la Comisión de Acusaciones deben pasar a la Jurisdicción Especial para la Paz, así lo dice el artículo, el numeral 38 del capítulo de Jurisdicción Especial de Paz. O sea, vamos a reabrir una suerte de responsabilidades jurídicas respecto de todos los aforados, y eso lo hicieron, todos lo sabemos, simplemente para decir que habría un régimen de inmunidad para los expresidentes de la República, que son los únicos que se salvan. Respecto de ellos, no se transferirá ninguna competencia a la Jurisdicción Especial de Paz. Pero resulta que lo que querían los negociadores, porque aquí hay que decir las cosas como son, era mandarle un mensaje al presidente y fundador del Centro Democrático, en el sentido de que sus acciones como presidente de la República no serían de competencia de la Jurisdicción Especial de Paz. Y resulta que las imputaciones que se le han venido haciendo al expresidente Álvaro Uribe nada tienen que ver con su periodo presidencial, luego tampoco le transfieren ninguna seguridad jurídica.
Perdón, lo interrumpo. Todos esos elementos que usted reseñó, quiere decir que en el acuerdo está que la justicia o el Tribunal Especial puede reabrir casos cerrados en todos esos eventos. Así es, Roberto. Y eso es la antonimia de la seguridad jurídica. Si lo que se cerró se va a reabrir por vía de que la cosa juzgada no existe y todo ha hecho tránsito a cosa juzgada relativa porque el Tribunal Especial de Paz lo puede obviamente capturar. Y si por otro lado las investigaciones de los aforados especiales, la comisión de acusaciones, también deben enviarse todas, aún las que han concluido en la comisión de acusaciones, deben llevarse a la Jurisdicción Especial de Paz, estamos rebautizando todo nuestro Estado de Derecho, estamos refundando el Estado de Derecho. ¿Eso va en favor de la seguridad jurídica? Y déjeme darle un ejemplo adicional que me preocupa mucho. No solamente seguridad para los desmovilizados, seguridad entre otras cosas, y no quiero dejar de mencionarlo, sobre la posibilidad de que vayan yendo a zonas de concentración y que en esas zonas de concentración vayan pagando sus penas privativas de la libertad, como se hizo con la sentencia C-370 del 2006, en donde para el caso de las autodefensas, ese tiempo de la concentración computaba justamente para la privación de la libertad. Eso, por ejemplo, que es un elemento, uno diría nimio, no está dicho en los acuerdos. Incertidumbre jurídica, inseguridad jurídica, porque eso, ¿a qué nos va a llevar? A una gran confrontación entre esas personas y los operadores judiciales. Pero igualmente, vea usted lo que pasa con los terceros que financiaron o colaboraron con los actores del conflicto armado, que fueron tanto las autodefensas como las guerrillas también. A las guerrillas también los terceros les colaboraron y los financiaron en medio del conflicto armado. Ellos deben comparecer o no a la jurisdicción especial. Pues hay tantas respuestas, señor director, como intérpretes haya de los acuerdos. Es más, si uno apelase a la verdad derivada del autor, lo que llamamos en la hermenéutica el espíritu del legislador, uno de los más importantes voceros de los redactores de esos acuerdos, como el doctor Manuel José Cepeda, sostiene que la Jurisdicción Especial de Paz no tiene competencia frente a terceros. Y eso deriva de un artículo que está allí previsto para los financiadores o colaboradores, que es el numeral 63, en donde dice que los terceros podrán someterse, o sea, no es compulsiva el régimen de competencia, es facultativo del tercero acudir a la Jurisdicción Especial de Paz. Eso dice el numeral 63. Pero si uno se va al numeral 32 o 31, no recuerdo bien en este momento, dice que la competencia de la jurisdicción es respecto de todos aquellos que intervinieron en el conflicto armado directa o indirectamente. Y respecto de la Fiscalía se impone el deber de remitir las compulsas de copias de los financiadores y colaboradores que no hayan sido objeto de coacción. Y ahí surge una nueva preocupación, no solamente si hay competencia o no hay competencia, sino que respecto de estos terceros, ha dicho la Fiscalía, por ejemplo, que no deben comparecer a ninguna jurisdicción, ni a la ordinaria ni a la especial, cuando hayan sido objeto de coacción. Lo dicen además las partes de la negociación. En el acuerdo se dice que cuando no haya habido coacción hay competencia. Y es lo que la lógica indica. Y es lo que la lógica indica, no solamente aquí, los pronunciamientos del Tribunal Español, lo que dice la doctrina europea sobre la materia. Lo que dijimos aquí en Colombia, cuando ustedes recordarán, por ejemplo, se sometió a la Corte Constitucional la ley que hacía punible la conducta del que financiaba siendo víctima a la guerrilla en los casos de secuestro. Esa ley, la ley antisecuestro que se promovió en el gobierno del presidente Gaviria, establecía cárcel para los que pagaban. Las víctimas, objeto, la familia que era víctima de esa coacción oprobiosa, tenía que hacer unos pagos,
la Corte Constitucional declaró inexequible esa disposición. O sea, tenemos jurisprudencia constitucional, según la cual las víctimas no son objeto de responsabilidad penal. Y en el Código Penal colombiano ese es un clarísimo exhibente de responsabilidad. Pues tampoco estamos de acuerdo en eso. El propio presidente Gaviria, en el periódico El Colombiano del 12 de septiembre, decía que no, que ellos también deben comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz, de tal manera que para las víctimas del conflicto que fueron objeto de la coacción, también tendrían que concurrir. Entonces tenemos tantas versiones y matices de opinión como agentes haya. ¿Cuál es la seguridad jurídica de todo esto? Según el presidente Gaviria, tienen que concurrir. Yo mismo le mandé una carta al presidente Gaviria, que había mantenido en privado hasta hoy, reclamándole por su postura pública, además en Antioquia, donde los resultados se conocen, pues en medio de la incertidumbre, ¿cómo reacciona políticamente la gente? ¿Cómo reaccionaron? En el caso de los autores del acuerdo, unos dicen que no y otros dicen que sí, y los operadores judiciales no sabemos. Bueno, pero entonces, señor fiscal, estamos distraídos nosotros viendo cómo las cúpulas políticas de este país llevan a un acuerdo, y por lo que deduzco de sus palabras, quienes deberían estar sentados ahí era mayoritariamente la gente del Poder Judicial para establecer cuáles son los vacíos y llenarlos. Ineludiblemente, llegó la hora de que la justicia hable en medio de los acuerdos políticos. Si necesitamos seguridad jurídica, y la necesitamos para todos, para los desmovilizados, para los terceros, para los agentes del Estado, tienen que oír al Poder Judicial. Y yo tengo que reconocer que el pasado miércoles el señor presidente de la República, frente a este reclamo que la Fiscalía ha hecho una y otra vez, finalmente nos ha dicho que nos van a oír antes de la versión final. Yo le creo al señor presidente que así va a ser, porque frente a los proyectos que se iban a presentar el 3 de octubre, después del plebiscito por el fast track, que eran, según dicen las malas lenguas, 13 proyectos de ley, reclamamos regularmente que se nos permitiera conocerlos antes de su presentación, y al día 2 de octubre ni las Cortes ni la Fiscalía conocíamos esos textos, pese a los reclamos que una y otra vez estamos haciendo. Queremos la seguridad jurídica, ese es un elemento fundante del Estado de Derecho y de la consolidación de la paz en el tiempo. Que a nadie le quepa dudas, si vamos a seguirnos moviendo en un ambiente de incertidumbre legal, de precipitación, de improvisación, porque además hay textos que se controvierten unos a otros en el tema de la Jurisdicción Especial de Paz, la paz puede ser flor de un día frente al tema del régimen legal vigente. Aparte de agradecerle lo que nos ha contribuido con los titulares de prensa a partir de este momento, señor fiscal. ¿Cuál sería ese mecanismo y cómo se enmarcaría esto, si es que se enmarca en la discusión entre el sí y el no? Mecánicamente, ¿hay algo que ustedes tengan en mente? ¿Cómo se procedería para ese proceso que ustedes sugieren? Pues mire, director, yo creo que lo que nos une a todos los colombianos hoy es el pero. Los del sí, sí, pero quisiéramos que se arreglara esto de la jurisdicción especial, que se arreglara esto. Y los del no, no, pero nosotros también somos amigos de la paz, todos somos amigos del pero. Nosotros tenemos reflexiones muy técnicas sobre los acuerdos. Las Cortes y la Fiscalía General de la Nación, queremos que se nos escuche en el escenario que quieran. No queremos formar parte de la controversia política, no debemos hacerlo. Por eso mi presencia hoy aquí hace referencia
únicamente a componentes del Estado de Derecho, del statu quo actual y de lo que vendría a posteriori. En esa confrontación política nosotros no estamos. Sí queremos es advertirle a la nación, a los del sí y a los del no, cuáles son las preocupaciones que tenemos para que a través de un ejercicio razonado, respetándonos nuestras diferencias, podamos alcanzar unas precisiones de carácter legal en el foro o en el escenario en el que se nos convoque, ante el gobierno nacional, que es el vocero de todos los colombianos en la negociación, ante las dos partes en la negociación, pero por supuesto con un criterio técnico para evitar que la incertidumbre sea el fracaso del acuerdo de paz. Usted conoce muy bien los términos específicos de los acuerdos y se ha aproximado a esa ventana desde hace muchísimo tiempo. Sería válido decir que las certezas jurídicas que se logren después de ese acuerdo limpiarán o darán respuesta a las dudas del sí y el no, es decir, que ese puede ser el camino para arreglar un problema político sin estar metiendo al Poder Judicial en el tema político directamente. No quería decirlo así tan directamente, pero usted es muy perspicaz, sí. Si estos factores de incertidumbre que afectan a las FARC, que afectan a agentes del Estado, que afectan a los terceros, que han tomado posiciones políticas por la debilidad de los textos jurídicos, vamos a generar un ambiente mucho más fácil para los consensos que realmente reclama el país. Hacer una especie de verdad histórica a través de procesos judiciales. Eso abre el espectro de las personas que pueden o que el tribunal debería vincular a través de procesos judiciales. Acotar ese rango es algo que uno pudiera considerar bueno o malo, o no tiene ninguna importancia la diferencia entre un caso y el otro. Al comienzo de esta charla decíamos que no hay paradigmas, Roberto, y uno lo que ha visto, si uno puede tener unos referentes a nivel de derecho comparado, es que estos modelos, y el de Colombia sería ese sí el pionero, de integración de un sistema de verdad, justicia y reparación de componentes judiciales y extrajudiciales. El componente extrajudicial con comisión de la verdad conduce a que sea en ese estricto ámbito donde se pueda llegar a establecer la verdad histórica. En mi perspectiva, y esta compromete exclusivamente al Fiscal General de la Nación, la jurisdicción especial y la justicia ordinaria debe establecer el régimen de responsabilidades jurídicas frente al conflicto. Allí no se va a recrear la verdad histórica. Por eso, la perspectiva como se aproxime a la regulación, tanto de la jurisdicción especial como de la jurisdicción ordinaria, y los sujetos de esas jurisdicciones, debe hacerse de una manera distinta, entendiendo que la presencia de los terceros en la jurisdicción ordinaria no debe conducir a que se establezca la realidad histórica, porque allí no habrá sino responsabilidad jurídica por las conductas que comprometan el accionar de esos terceros en el conflicto armado. Se ha hablado muchísimo últimamente de los tiempos, de la celeridad, de qué tanto se puede esperar. Esta mañana el ministro de Defensa hablaba de la precariedad de tener a unas personas armadas en estas circunstancias, y usted advierte de un elemento del cual pues por lo menos yo no había pensado, y es que a partir del momento en que expresamente las FARC han dicho que ya no son un movimiento insurgente, en ese momento se genera la ambigüedad de si son delincuentes comunes que pueden ser perseguidos por la autoridad, y en este caso por la Fiscalía. De manera que usted también está de acuerdo en que no solo hay que oír al Poder Judicial, sino que hay que oírlo ya,
y que ese proceso deba ser un proceso corto, o usted estima que el proceso, la duración del proceso no tiene mayor importancia? No, claro que sí, y debe ser un proceso corto porque hay incertidumbre jurídica, incertidumbre política y hay incertidumbre en la integridad física de las personas que están en este proceso de movilización, de desmovilización. Y los tiempos, no solamente políticos, sino los tiempos del acuerdo tampoco están refinados. Y aquí concluiría para dejarle, yo hice un inventario de cantidades de dificultades que tiene este acuerdo en el ámbito legal, como por ejemplo el de la implementación. En la situación en que estamos, por ejemplo, se necesitaría tramitar una reforma constitucional que dé cabida a la Jurisdicción Especial de Paz dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Si el fast track no es viable, estamos hablando de 2 periodos constitucionales, 2 periodos legislativos para tramitar una reforma constitucional. Es decir, antes de junio del 2018 no habría reforma constitucional, para la Jurisdicción Especial de Paz. Y mientras tanto, ¿qué pasó en el país? Y en ese momento se va a desarrollar en junio del 2018 con un nuevo presidente de la República los desarrollos de una ley estatutaria y de unas leyes ordinarias que definan el procedimiento. Allí es donde tenemos que hacer conciencia de que tiene que generarse ese consenso para ver cómo se va a avanzar en las soluciones que vienen, que deben partir, por supuesto, de ese diálogo político en que se está avanzando. Señor Fiscal General, muchísimas gracias por sus palabras y por haber estado aquí. Muy amable.